Iglesia amada, la semana pasada nosotros iniciamos a estudiar Esdras capítulo 2 en nuestro estudio que iniciamos en estos tres libros, Esdras, Nehemías y Esther. A propósito que hemos estado leyendo dominicalmente Nehemías y nos encontramos con una larga lista de nombres de aquellas personas que volvieron del exilio después de 70 años de cautiverio. Y lo que hablábamos la semana pasada es por qué aparecen tantos nombres y se repiten estos nombres y se nos dicen quiénes eran y se nos dicen, era hijo de tal y vinieron tantos. Lo que esta historia nos está mostrando es lo que ocurrió hace más de 2500 años, donde miles de personas tomaron la decisión más difícil de su vida. Recuerden que muchos de ellos habían nacido en Babilonia, después de haber sido llevados cautivos en el exilio que había ocurrido 70 años antes. Y en ese momento Babilonia no solamente era una gran nación, sino era la ciudad más poderosa del mundo. Allí estas personas habían construido sus hogares, tenían empleo, tenían comercio, tenían comodidades. Y Babilonia podría ser considerada como una de las grandes ciudades en la actualidad. Tal vez Nueva York, Londres, París, ciudades cosmopolitas muy grandes, donde hay muchas posibilidades para las personas que llegan allí. Sería como Bogotá en la actualidad. Una ciudad donde las personas vienen en busca de oportunidades y muchos vienen a establecerse para lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, algo ocurre en ese momento. En ese momento histórico, un rey llega, se llama Ciro, y él firma un edicto como un documento que le permite la libertad a este grupo de personas que habían sido llevadas cautivas a ese lugar. Ellos lo empacaron todo y abandonaron su estabilidad y emprendieron un viaje de más de 1500 kilómetros, amados. 1500 kilómetros. Pero eran un viaje muy diferente a los viajes que hacemos nosotros en la actualidad, porque ellos no iban por carreteras pavimentadas, sino iban por desiertos hacia una ciudad además en ruinas. Noten esto, ellos han dejado la comodidad de Babilonia, una ciudad establecida en donde los que conocen saben que Babilonia era una ciudad con jardines muy hermosos, acueducto, todas las comodidades posibles, y se van a una ciudad que está destruida por la guerra. ¿Qué los motivó? ¿Qué es lo que hace que este grupo de personas tomen esta decisión para desplazarse hasta este lugar? La respuesta la hemos estado estudiando nosotros en estos capítulos. Y lo que vemos nosotros es específicamente una lista de nombres y números que aparentemente parecen sin sentido. ¿Cuál es la razón de que estén todos estos? Pero lo que se nos muestra es cómo estas personas recorrieron este camino para llegar allí. Esdras nos enseña cómo es que vivir fielmente al pacto exige una adoración que cuesta. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana, porque lo que ellos hicieron cuesta su identidad, cuesta santidad, cuesta generosidad, cuesta ahora cumplir un ejercicio como sacerdotes. Por eso mi objetivo en esta mañana es que todos nosotros como creyentes entendamos que una adoración genuina se expresa en una identidad clara en Cristo, una santidad coherente toda la semana, un compromiso activo en el servicio y la generosidad y un ejercicio del sacerdocio evangelístico llevando a otros a Cristo. Y eso va a ser más o menos los puntos que vamos a estar viendo en esta mañana. Para comprender más a profundidad este pasaje, recuerden lo que ocurrió, el contexto histórico. Nabucodonosor, un rey muy grande, un emperador muy poderoso, había conquistado Jerusalén y la destruyó más o menos en el 586 a.C. y la redujo a cenizas, y el templo, el lugar de adoración más importante en Israel, había sido destruido, y él no solamente mató a muchas personas, sino que llevó a una gran parte de la población que estuvo cautiva 70 años. Israel vivió sin tierra, vivió sin rey, vivió sin templo. Y eso lo podemos ver nosotros en cómo se sintieron ellos. El Salmo 137, el versículo 4, habla acerca de ese lamento. Cuando ellos le pedían que cantaran, ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra extraña? 70 años después ocurriría lo imposible. Ciro el Grande derrocó a Babilonia y cumplió una profecía que había sido dada acerca de él. Él decretó que entonces el pueblo judío podía volver a su tierra y reconstruir su nación. Y Esdras 2 es un registro de esa fidelidad de Dios a ese pueblo que volvía. Porque ellos tenían, aunque habían establecido su hogar en Babilonia, sus raíces estaban en la nación de Israel. Yo no sé si ustedes conocen personas
que han vivido fuera del país y que por alguna razón vuelven, ustedes se comunican con ellos, el sentimiento de lo que ellos expresan lo que se siente vivir fuera de su tierra. Esta semana en casa de mi mamá vino precisamente una prima que vive en el extranjero, vive en los Estados Unidos y estaba comiendo cocido boyacense. Dice, allá no se consigue esto. Esa nostalgia es la que siente aquel que está fuera de su nación, pero cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a su tierra y puede disfrutar de lo que tiene, eso le genera un gran sentimiento. Y esto en el pueblo de Israel no solamente era algo cultural o algo como la comida, era la lealtad a Dios. Y eso para ellos era muy importante porque lo llevaría a adorar a Dios. Por eso la pregunta que quiero que miremos en esta mañana es: ¿qué caracteriza a un pueblo que adora verdaderamente a Dios? A un pueblo que exalta verdaderamente a Dios. En este sermón que yo he titulado El pueblo que adora verdaderamente a Dios. El pueblo que adora verdaderamente a Dios. Así que veamos qué caracteriza al pueblo que adora verdaderamente a Dios. Y veámoslo a la luz de este pasaje. Y lo primero que nosotros debemos ver es que un pueblo que adora conoce su identidad delante de Dios. Conoce su identidad delante de Dios. Acompáñeme a los versículos 36 al 58. Y volvamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: los sacerdotes, los hijos de Jeaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harín, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, los hijos de Jodavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salmún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Querod, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anam, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paseá, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meumín, los hijos de Nefusín, los hijos de Badbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Jafur, los hijos de Salud, los hijos de Meadí, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jalá, los hijos de Darcol, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Mis amados hermanos, esta lista extensa que nosotros vemos nos tiene que admirar a nosotros por la precisión divina. No es solamente una lista de sacerdotes que volvieron. El autor bíblico hubiera podido decir: y volvieron muchos sacerdotes, muchos levitas, muchos cantores, muchas personas. No, él empieza a nombrar los que vinieron: los hijos de Jeadías, de la casa de Jesúa, los levitas, los cantores, los hijos de Asaf, los cantores, los porteros, los hijos de los siervos de Salomón. Él empieza a nombrar por familia quienes volvieron y luego nos dice los números. Y la pregunta que de inmediato nosotros deberíamos hacernos al leer esto es: ¿por qué hay tanto detalle? ¿Por qué el autor bíblico se preocupa porque nosotros conozcamos a este grupo de personas y la cantidad? Mis amados hermanos, esto es así porque en Israel, en el Antiguo Testamento, la identidad no es solamente un dato, no es solamente como nuestra cédula, no es solamente que nosotros decimos que aquí en Colombia somos más de 50 millones de habitantes, como en un censo, sino que la identidad determina un rol en la adoración. Particularmente para los levitas. No cualquiera podía entrar en el templo en Jerusalén ni en el tabernáculo. Entrar al lugar santo para ofrecer sacrificios o dirigir el canto no lo podía hacer cualquier persona. En el Antiguo Testamento esto le correspondía estrictamente a un grupo de una familia particular, la familia de los levitas. El culto dependía estrictamente de quién se era. Los sacerdotes tenían una profunda responsabilidad. Por eso es que no cualquiera podía hacer esto. Y por eso el autor bíblico nos está diciendo quiénes eran. Los sacerdotes se presentaban delante de Dios y ofrecían los sacrificios a favor de
del pueblo delante de Dios. Eran los que sacrificaban los animales para que el pueblo pudiera ser perdonados. Y Dios había escogido una tribu en particular, la tribu de Leví, más específicamente a los descendientes de Aarón, para que ellos pudieran hacer esto. Y lo que vemos aquí son aquellos que son de este grupo. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de Jesúa, que era descendiente de la línea directa de Aarón, que era el sumo sacerdote? Pero con él vinieron otros, levitas encargados de otros oficios, los encargados del canto. Habían cantores que eran los hijos de Asaf, y estaban también los de la tribu de Leví, los que eran sirvientes y porteros en el templo. Todos ellos tenían una función, por pequeña que pareciera. Y detrás de esta lista, mis amados hermanos, hay una verdad profunda que yo quiero que aprendamos en esta mañana. Dios trabaja con unas multitudes que en muchas ocasiones son anónimas. Aquí se nos dicen los hijos de tal persona y de tal persona, y se nos dice cuántas personas eran. Pero en medio de todos ellos, Dios está trabajando y está haciendo su obra a través de ese grupo de personas. Él cuenta, dice la palabra del Señor, piensen en esto, iglesia. Dios dice en su palabra, en el Salmo 147, el versículo 4, Dios cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Si Dios conoce las estrellas del firmamento, conoce el nombre de cada uno de sus sirvientes. Y esa es la misma exactitud con la que cuenta a sus servidores y los llama por sus nombres. Esos que estaban en Babilonia acomodados, Dios los llamó para que vinieran a Jerusalén a reconstruir su templo. Y esa es una forma en la que Dios protegía la santidad de su presencia. Es que los sacerdotes tenían una responsabilidad muy profunda, no cualquier persona por eso lo podía hacer. Pero mis amados hermanos, también hay una verdad profunda en esto. No solamente que Dios está llamando a un grupo de sacerdotes por su nombre para que vuelvan, sino que también nos enseña las escrituras que Dios conoce o Jesús conoce con claridad a cada uno de nosotros. La imagen que usa Jesús de sí mismo es la de un buen pastor que llama a sus ovejas por sus nombres. Y ellas obedecen su voz y las saca. Así que, mis amados hermanos, la misma precisión con que Esdras registra a todos estos es la precisión del buen pastor que nos conoce a cada uno de nosotros. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra historia, Dios conoce nuestros temores más profundos, Dios conoce nuestros fracasos más vergonzosos, Dios conoce nuestros anhelos más íntimos, Dios nos conoce de manera personal. De la misma forma en que hay una lista con la que los sacerdotes han sido llamados, Dios nos está llamando a cada uno por nuestro nombre y sabe quiénes somos. Miren, es tanto el nivel de detalle con el que Dios nos conoce, que Dios conoce aún la cantidad de cabellos que hay en nuestras cabezas. Ese es el nivel de detalle con el que Dios nos conoce y con el que nos está llamando. Ahora en el Nuevo Testamento, eso tiene un propósito. No solamente Dios nos llama por nuestro nombre, sino que nos da una responsabilidad como a la que le dio a aquellos que estaban en Babilonia, que eran de la familia de Leví. Pedro nos recuerda que los creyentes somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy nosotros como creyentes tenemos ese acceso que tenían los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento, de entrar ante el trono de la gracia, no por pertenecer a una familia en particular. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento solo podían entrar aquellos, en la presencia del Señor, solo entraban aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Nosotros todos ahora, por causa de Cristo, podemos entrar ante el trono de la gracia. Tenemos acceso que surge no de nuestro valor propio, no del título, no de la descendencia, es ahora por causa de la identidad que tenemos en Cristo. Y Esdras 2 nos demuestra que la adoración tiene que ver precisamente con eso. Porque la adoración es un asunto de identidad antes de actividad. Identidad antes de actividad. ¿Quién eres tú? En el Antiguo Testamento, aquellos que entraban al templo para ofrecer el sacrificio tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora nosotros podemos entrar ante la presencia del Señor por la obra de Cristo. Estos hombres no regresaron por un simple impulso. Regresaron porque sabían quiénes eran. Eran el pueblo del pacto, llamados por Dios y responsables de cumplir con el más alto ministerio, la adoración en el lugar santo del Señor.
Su identidad fue la que generó su compromiso. Su identidad fue la que impulsó su viaje. Así que nosotros deberíamos preguntarnos de la misma manera esto. ¿Sabes quién eres delante de Dios? ¿Sabes quién eres delante de Dios? No me refiero a si tu nombre figura en el registro de la iglesia o tu número de cédula con el que nos identificamos nosotros. Ahora que hemos estado en todo este proceso de salud con mi suegra, una de las cosas que siempre le preguntan a uno cuando uno llama en nombre de la otra persona es su número de cédula. ¿Y usted quién es de esa persona? Preguntan tu identidad para saber si tú representas a esa persona. Mari tuvo que ir a reclamar unos exámenes el día de ayer y tenía que llevar una carta de autorización para poderlo reclamar. Porque la identidad es importante delante del Estado. Ahora, piensen en cuanto a Dios. ¿Quién eres tú delante del Señor? Muchos no saben quiénes son delante del Señor. Muchos de hecho vienen al culto de oración y se acercan a Dios en oración y se preguntan si son dignos o si Dios los escucha, o ni siquiera saben si realmente son hijos de Dios. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros que estamos en Cristo y tenemos nuestra identidad anclada en Cristo y en su obra terminada, podemos acercarnos con confianza. Adorar deja de ser una obligación y se convierte más bien en una respuesta natural de la obra del Señor en nuestras vidas. Y ahora el Señor nos da una responsabilidad porque nos dice que somos sacerdotes. No sacerdotes que regresamos a Jerusalén para reconstruir el templo, sino para construir la iglesia del Señor. Iglesia, el problema en la actualidad es que muchas personas vienen a la iglesia, cantan las canciones, incluso entregan ofrendas, pero en lo profundo de su corazón no se han arrepentido, no tienen una relación genuina con el Señor. Y es por esto que la pregunta que debes hacerte en esta mañana es preguntarte si tú estás en la lista del Señor. ¿Perteneces a ese grupo? Porque si no estás seguro, debes ir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que te ayude. Tu nombre no debe estar solamente en un registro de papel. Tu nombre no debe estar solamente en la cédula. Delante del Señor debe estar escrito en el libro de la vida, dice las Escrituras. Pero no solamente esto, iglesia. El pasaje nos muestra que lo que caracteriza a un pueblo que adora al Señor no es solamente que es un pueblo que conoce su identidad, es un pueblo que vive con santidad coherente toda la semana. Y ese es mi segundo punto. Es un pueblo que adora, que vive en santidad coherente toda la semana. Versículo 59 al 63. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, de los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaíta y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. Algunos de los que hicieron este viaje, y es importante poder hacer este análisis, hermanos, algunos de los que hicieron este viaje de regreso no pudieron demostrar que eran israelitas ni verificar su linaje. ¿Te imaginas esto? Que tú vas a un lugar y tratas de identificarte y no te reconocen como esa persona. ¿Y esto por qué es importante en esto? Porque esto tiene que ver con la adoración. La adoración no es un lugar donde las condiciones de Dios se negocian por buena intención o por un esfuerzo sincero. Estos decían que eran sacerdotes, pero no se podía demostrar que en realidad lo eran. Así que no podían ofrecer el sacrificio, no podían hacer lo que tenían que hacer los sacerdotes porque no podían demostrar si en realidad eran del grupo. Y qué duro puede sonar esto. Eso dice que esos sacerdotes deberíamos creerles. Su palabra debe pesar más que esto. Pero iglesia, estas personas
a pesar de que hicieron este viaje arduo, que cruzaron el mismo desierto, que llegaron a la misma ciudad de Jerusalén, que fueron excluidos del ministerio, podríamos decir que Dios es como duro, como arbitrario, ¿cierto? Pero no, mis amados hermanos, no es así. Porque estamos hablando acerca de un asunto muy importante, la adoración a Dios, el reconocimiento de la grandeza de quién es Él, la confesión de labios que proclaman su nombre. Lo que Dios está haciendo acá y lo que los escritores nos están mostrando es la integridad del pacto. La adoración no es un espacio donde se negocian las reglas o donde se cambia por la buena voluntad. Miren, muchas personas piensan que yo puedo negociar con Dios la forma en como yo me acerco. Muchas personas piensan que acercarme delante de Dios yo lo puedo hacer en mis términos. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, es que yo pienso que Dios es así o Dios es como así, que se tiene una imagen de Dios y de esa forma se acercan a Dios. Dios es solo amor. Dios no va a mandar personas al infierno. ¿Por qué habría de hacer eso Dios si Dios nos ama a todos? Amados hermanos, eso es mentira. Es mentira porque Dios es claro en su palabra. La palabra del Señor nos dice que Él está airado, Él está enojado contra el pecador todos los días de su vida. Y eso no lo hace malo, eso lo hace justo, porque hemos desobedecido sus normas. Así que muchas personas tratan de negociar con Dios o tratan de acercarse a Dios con sus propios esfuerzos, con sus propios méritos, siendo buenas personas, comportándose como buenos ciudadanos, haciendo ciertos sacrificios, hacen esto o aquello para acercarse a Dios. Mis amados hermanos, acercarnos a Dios en adoración no lo podemos hacer en nuestros términos. ¿Lo hacemos en los términos de Dios o mejor no lo hagamos? La santidad no se improvisa. El acceso a la presencia de Dios tiene condiciones que Él ha establecido. Nosotros no podemos negociarlas. Y este pasaje nos enseña algo precisamente que va en contra de la cultura del mundo moderno. La adoración auténtica requiere santidad, requiere separación, no perfección. Porque ningún israelita era perfecto. De hecho, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por él y por sus pecados antes de siquiera entrar a la presencia de Dios, para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados de otras personas. Ningún israelita era perfecto, pero sí tiene que haber una alineación con los estándares de Dios. Estándares que han sido claramente establecidos en su palabra. De ahí la importancia que nosotros leamos las Escrituras para que sepamos cómo debemos acercarnos ante la presencia de Dios. Así que la intención de decirle a estos hombres que decían ser sacerdotes es: tienen que estar seguros de lo que están diciendo. Y tenemos que verificar que eso que ustedes están diciendo sea cierto. Para poder hacer esto tenían que hacerlo usando un instrumento de Dios, los criterios de Dios. Y ahí nos habla de una figura, el Urim y el Tumim. Para los que no conocen, el Urim y el Tumim eran dos piedras que colgaban de el vestido que usaba el sumo sacerdote. No sabemos exactamente cómo las usaban. La escritura no nos cuenta. Pero eran como dos piedras con las cuales se determinaba la voluntad de Dios. Y funcionaban precisamente para tomar decisiones importantes. Y por eso esas eran responsabilidad no de cualquier persona. No todo el mundo tenía un Urim y un Tumim. Eso solamente había uno en Israel y lo tenía el sumo sacerdote. Y era una medida de protección para estos. Imagínense esto, hermanos. Los que han leído las Escrituras recuerdan la escena cuando dos hombres que habían sido consagrados para ser sacerdotes entraron en sus términos ante la presencia de Dios y ofrecieron algo que Dios les había pedido, algo que Dios no les había pedido que hicieran, y ofrecieron un fuego extraño delante de Dios y murieron en la misma presencia de Dios. Ahora, cuando el gobernador les dice a estos hombres que no hicieran esto, él está pensando en el bienestar de estos a los que les está diciendo no lo hagan, porque el riesgo es muy grande. Mis amados hermanos, esto nos enseña algo a nosotros también. Tiene una aplicación para nosotros, porque vivir en este mundo como viven las demás personas no corresponde a nosotros como hijos de Dios.
vivir como el mundo vive toda la semana y luego asistir a la iglesia el domingo en la mañana por unas cuantas horas y hacer como si nada, es una abominación, es algo que Dios detesta. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos una adoración sincera en donde nosotros le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso el profeta Amós lo expresó así de parte del Señor. Él dice: aborrezco, dice el Señor por el profeta Amós, rechazo vuestras fiestas solemnes, no me complaceré en vuestras asambleas. No porque la adoración de la iglesia sea mala, sino porque sin santidad la adoración se convierte en hipocresía. La santidad no se improvisa, iglesia. Y eso es lo que Dios está pidiéndole a su pueblo. Estos que volvían tenían que estar seguros de quiénes eran en el Señor. La adoración no puede ser un compartimiento, una pequeña parte de nuestra vida. La adoración es un estilo de vida en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos debe ser adoración al Señor. Iglesia, cuando tú te levantas en la mañana, cada día, empiezas a adorar al Señor. Cuando reconoces la grandeza del Señor que te permitió abrir los ojos ese día. Cuando tú dices: esto lo voy a hacer para la gloria de Dios. Voy a trabajar para la gloria de Dios. Voy a salir a la calle a hacer una vuelta o la otra. Señor, gracias por permitirme hacer esta vuelta. Esto lo hago porque tú me lo permites. Eso es adoración al Señor. Todo lo que tú haces en tu vida debe ser adoración al Señor. Así que déjame preguntarte algo. ¿Tu vida de lunes a sábado respalda lo que tú vienes a hacer aquí el domingo? Iglesia, nosotros hemos insistido esto a los padres. Cada vez que tú te reúnes en casa con tus hijos, compartes con ellos la adoración, o sea, lees la palabra, oras con tus hijos, cantas con ellos, porque lo que tú haces el resto de la semana, cuando vengan tus hijos aquí a la iglesia, solamente va a ser una extensión de lo que tú hiciste en casa. Pero no solamente ustedes, padres, con sus hijos, sino nosotros como cristianos. ¿Por qué a muchas personas les cuesta venir el domingo en la mañana? Porque no han tenido adoración el resto de la semana. No ha habido lectura de la palabra del Señor, no ha habido oración, no ha habido momento de alabanza. Mis amados hermanos, a muchas personas les cuesta aún venir el domingo en la mañana porque el sábado en la noche se han quedado hasta tarde viendo televisión. No se han preparado para venir al servicio de adoración familiar. Y eso habla acerca de lo que tú estás haciendo. Nuestra adoración el domingo es una expresión de una vida que adora toda la semana. Por eso es que nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Hermanos, no caigamos en esa mentira de que el que peca y reza empata. No, iglesia. Nosotros somos llamados a mantenernos firmes delante del Señor. Santidad, como les digo, la santidad no significa perfección. No es que no es que no vayamos a cometer un error, un pecado. Significa transparencia, que reconozco delante de quién estoy y voy al Padre y le pido perdón por mis pecados, como lo leíamos esta mañana en el Salmo 51. Significa que somos transparentes con Dios, que nos humillamos ante Él, que traemos un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51 en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado del Señor no lo desprecia. Cada vez que pecas, sientes el dolor de tu pecado y te arrepientes de inmediato. No esperas para confesar tu pecado delante de Dios porque sabes que has ofendido al autor de la vida. Así que, ¿hay algún área en tu vida donde sabes que Dios te está llamando a una mayor santidad? ¿Hay algo que estás haciendo que contamine tu adoración? Eso es lo que este pasaje nos enseña. Iglesia, así que recuerda, ¿qué caracteriza a un pueblo que adora verdaderamente a Dios? Ya vimos que es un pueblo que adora porque conoce su identidad delante de Dios. Es un pueblo que adora porque vive en santidad coherente toda la semana. Pero también es un pueblo que adora, que se compromete con la adoración, el servicio y la generosidad. Y es lo que encontramos nosotros en el versículo 64 al 70. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,370, sin contar a sus
siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Que algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas y los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Amén. Estos versículos, mis amados hermanos, empiezan a ser un cierre y una conclusión del pasaje. Los versículos 64 y 65 nos hablan del total de personas que volvieron. ¿Cuántas personas volvieron? Nos dice la palabra del Señor que volvieron 42,360 personas. Personas libres. Y vinieron con ellos siervos y siervas, 7,337 y 200 cantores y cantoras. O sea, había muchas personas allí con ellos. En total, cerca de 50,000 personas hicieron este viaje. 50,000 personas hicieron este viaje. Pero no lo hicieron ellos, también vinieron con sus recursos. Caballos, mulas, camellos y asnos. Y aquí podemos ver algo, hacer un análisis, iglesia. Muchas personas vinieron con caballos. Un caballo en esa época era como tener un carro de lujo. O sea, algunos de ellos tenían recursos económicos. Dice que vinieron 736 caballos en ese grupo. O sea que de esos 50,000 personas, habían quienes tenían recursos económicos. Pero muchos tenían asnos. El transporte común. Unos tienen carro y otros tienen moto. Entre los 50,000 habían quienes, bueno, seguramente habían otros de motos más finas, pero habían quienes tenían, habían otros que no tenían ningún animal y con todo eso vinieron, a pesar de ser los más pobres. Pero lo que más nos impacta es que sin importar el nivel económico, el estrato socioeconómico de estas personas, mire lo que hicieron cuando llegaron del viaje. Recién que llegan, exhaustos, mirando las ruinas de la ciudad de Jerusalén, lo primero que hicieron era ir al lugar donde antes había estado el templo. El templo en Jerusalén estaba en una parte alta. Era la parte más importante de la ciudad. Y allá estaba el templo, pero todo estaba en ruinas. Y ellos lo hicieron voluntariamente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Miren, a mí me impacta lo que ellos hacen porque 70 años antes ese templo había sido una de las estructuras antiguas más hermosas, decorado con oro, una estructura maravillosa de piedras blancas que resplandecía a lo lejos. Pero cuando lo encontraron solo ruinas. Muchos habrían podido sentir el pensamiento de llorar, pero no, lo que ellos hicieron es que dieron voluntariamente para la reconstrucción. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro y 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esas ofrendas no son de personas que habían descansado en sus mansiones. Ellos no llegaron a su casa de recreo. No, eran personas que llegaban a reconstruir. Eran personas que acaban de cruzar un difícil desierto, pero llegaban a una ciudad destruida, dispuestos a reconstruirla, dispuestos a reconstruir la parte más importante de la ciudad. No sus casas, no sus fincas, a reconstruir el templo, el centro de la adoración a Dios. Antes de empezar cualquier otro proyecto, lo primero y más importante era el templo. La palabra del Señor nos dice a nosotros como creyentes que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser nuestro principal proyecto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y mire cómo lo hicieron. Dieron con generosidad. ¿Y por qué dieron con tanta generosidad? Porque su adoración no era una actividad dominical, era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Habían dejado Babilonia porque amaban a Dios más que la comodidad. ¿Qué necesidad tenían ellos de salir de Babilonia? El edicto era libre. El que quisiera irse podía hacerlo. De hecho, muchos se quedaron. Tiempo después, algunos de los que se quedaron volvieron. Pero muchos se quedaron.
Pero estos que volvieron amaban más a Dios que su comodidad. Estaban dispuestos a renunciar a su comodidad con tal de demostrar su amor por Dios. Cruzaron un gran desierto, hicieron un gran recorrido a pie de más de 1500 kilómetros porque amaban más a Dios que su propia seguridad. Ahora estaban dando de sus recursos porque amaban la gloria de Dios más que su propio bienestar. Y para eso se necesita compromiso. Se necesita un compromiso con la adoración. Y eso es lo que vemos en esta lista de sacerdotes, de levitas, de cantores, de porteros. Este era un pueblo que estaba organizado para adorar. La semana pasada vimos a todos los del pueblo que volvieron. Ahora vemos a todos los que dirigían a aquellos que volvieron en la adoración. La adoración requiere estructura y planificación. Pablo lo va a hablar en el Nuevo Testamento. Cuando dice que la iglesia se reúne, dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Tiene que haber orden para la adoración. Tiene que haber una estructura para la adoración. El objetivo de la adoración no es provocar un sentimiento, no hacer que las personas se sientan de una manera u otra, tristes, melancólicas o alegres, eufóricas. No. El objetivo es encontrarnos con el Dios vivo y verdadero y darle a Él toda la gloria. Eso es la adoración, el reconocimiento de la grandeza de Dios. Adorar es reconocer y confesar que Él es Señor, que es digno de toda la gloria. Y eso, mis amados hermanos, requiere preparación, requiere orden de aquellos que adoran. Pero no solamente hay un compromiso con la adoración, hay un compromiso con el servicio en la comunidad. Había variedad de roles, ¿sí se dan cuenta? Cantores, porteros, sirvientes de todo tipo. Muchos de ellos no eran del pueblo de Israel, pero habían sido dedicados al servicio del pueblo, del templo. Los siervos de Salomón eran un parte de este grupo. También aquellos que habían sido sirvientes del templo de todo tipo. Mis amados hermanos, no solamente estaban aquellos que estaban al frente ofreciendo sacrificios, los más visibles, los sacerdotes, el sumo sacerdote que entraría al lugar santísimo. No, habían otros detrás de escena. Recuerdan que les decía la semana pasada que el templo, y sé que la imagen suena un poco grotesca, pero es así. El templo era un lugar de sacrificio. Uno se imagina un lugar ordenado y limpio. No, había sangre en todo lugar. Era terrible ver eso. Animales que entraban y eran degollados y la sangre tenía que ser ofrecida en el fuego y el animal quemado en ofrenda al Señor por el perdón de los pecados. ¿Y quién limpiaba todo eso? ¿Quién organizaría todo eso después de un día de sacrificios? Y recuerden, mis amados hermanos, que ese sacrificio no se ofrecía porque sí, tenía un propósito: perdonar el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así, ¿quiénes eran los que se encargaban de todo eso? De la parte no tan agradable del asunto. Habían unas personas para ello: los sirvientes, los otros levitas. Así que todos son igualmente necesarios. No todos tenían el mismo nivel de atención ni el mismo nivel de importancia, pero todos eran necesarios. Y eso, mis amados hermanos, aplica al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo funciona igual. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 12 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay unos que tienen mayor responsabilidad, otros que no son tan visibles, pero sin importar la cantidad de cosas que hagas, eres valioso dentro de la iglesia de Cristo. Pero no solamente hay un compromiso en la adoración y un compromiso en el servicio a la comunidad, hay un compromiso de dar según su capacidad y aún más allá. Mira, el texto dice que dieron según sus fuerzas. Los ricos seguramente dieron más, los pobres dieron lo que pudieron, pero todos dieron. Nadie dijo: yo no tengo nada que dar. Todos participaron en la restauración del templo. Y nota que ese mismo principio se aplica en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a la iglesia en Corintio: cada uno dé como propuso en su corazón. Y no debe hacerlo por necesidad o con tristeza.
Cada uno debe darlo con un corazón alegre porque Dios ama al dador alegre. Aquello que ofreces delante del Señor, debes hacerlo con gratitud. Pablo le dice precisamente a la iglesia en Corintio que ellos dieron más allá de su capacidad, por su propia voluntad. Inclusive los de Corintio le rogaron a Pablo que les permitiera participar en la ofrenda para los santos. Así que la pregunta no es cuánto tengo, sino cuánta fe tengo. ¿Qué confianza tengo yo en el Señor? ¿Cuál es mi razón para dar? Las personas en Esdras 2 no dieron porque tuvieran mucho, dieron porque tenían claro qué era lo que querían hacer. Una visión clara. Dios les había dicho, hay que reconstruir el templo y hay una necesidad de recursos. Vieron el templo en ruinas y vieron también lo que podía volver a ser según la bendición de Dios. Y así dieron ellos. Así que mis amados hermanos, este pasaje nos muestra que la adoración es la respuesta. La respuesta al volver, la respuesta a todo lo que ellos están haciendo. Así que antes de llegar a la conclusión, quiero que miremos algunas cosas. Esdras capítulo 2 no es solamente una historia, es un espejo. Estas más de 50,000 personas tomaron una decisión. Ellos eligieron la presencia de Dios sobre su comodidad en Babilonia. Y eso no fue fácil, porque implicó un costo para ellos, implicó riesgos. Pero lo hicieron porque sabían que no podían ser quienes Dios los había llamado a ser, a no ser de que hicieran lo que el Señor les pedía, que le siguieran. Ellos no podían ser lo que Dios quería que hicieran o fueran más bien si seguían allá en Babilonia. Y eso nos lleva a preguntarnos algo que preguntamos la semana pasada también, iglesia. ¿Hay algo en tu vida que es tu Babilonia? ¿Hay algo en tu vida que te sigue amarrando? Tal vez algo cómodo, algo familiar, algo que no te deja adorar a Dios con todo tu ser. Puede ser una relación, puede ser un hábito, puede ser una actitud, puede ser una prioridad mal ordenada en tu vida. ¿Qué es tu Babilonia? ¿Qué es lo que te deja atado, que no te deja entregarte completamente a Dios? Mira, Dios no te está pidiendo a ti que hagas un viaje de 1,500 kilómetros como lo hicieron ellos. Pero sí te está llamando a que dejes atrás todo lo que te impide adorarle con claridad en quién eres tú, con santidad y con un compromiso pleno. ¿Dios puede usar a estas personas desconocidas? Claro que sí. ¿Dios puede usarnos a nosotros? Por supuesto que sí. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que va a producir el fruto para el cual él la ha enviado, dice la Escritura. Pero mis amados hermanos, este pasaje no podríamos cerrarlo sin conectarlo con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin poderlo ver a la luz de Cristo como el cumplimiento. Los sacerdotes que regresan, como lo acabamos de ver en este pasaje, vuelven para levantar un templo donde día tras día, año tras año, se ofrecerían sacrificios de animales. Año tras año, día tras día. Corderos, palomas, becerros serían entregados allí para ser consumidos completamente, otros ofrecidos voluntariamente, año tras año. ¿Y todo por qué? Por causa del pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué tantos sacrificios? Porque, mis amados hermanos, ninguno de estos animales, por perfectos que fueran, sin mancha, sin ninguna herida, ninguno de ellos sería suficiente para quitar el pecado del pueblo y de cada individuo que lo ofrecía de una manera definitiva. Pero hay esperanza, porque el autor de Hebreos nos muestra que todo esto era algo que apuntaba a algo mejor y algo mayor. Hebreos capítulo 10, Juan lo leyó esta mañana, Hebreos capítulo 10. Y si ustedes hicieron esta mañana la lectura, en Hebreos capítulo 8 también lo manifiesta de una forma muy hermosa. Hebreos capítulo 10, el versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas, la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Iglesia,
cada vez que una persona ofrecía un cordero por su pecado, ese pecado era perdonado. Pero cuando la persona volvía a pecar, debía ofrecer otro cordero. Y pecaba y volvía, tenía que ofrecer otro cordero. Día tras día, año tras año, y así indefinidamente. Cada cordero degollado en ese templo construido y reconstruido no era la solución final al problema del pecado, sino una señal. La pregunta que cualquier persona que ofreciera un cordero tendría que hacerse: ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo esto se detendrá? Y llegaría el momento en que eso ocurriría, porque eso que está ocurriendo en el templo apuntaba como una flecha hacia adelante, hacia el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cada sumo sacerdote de la antigüedad cruzaba el velo hacia el lugar santísimo, llevando la sangre de otro en su lugar. Y ese era un tipo, una flecha que apuntaba hacia una venida y un sacrificio más excelente, al verdadero sacrificio. Aquel que entraría al verdadero santuario, el cielo mismo, y no con la sangre de otros, sino con su propia sangre. Él es el Cordero de Dios, Él es el sumo sacerdote definitivo. Él es nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Cuando Jesús fue crucificado en el Calvario, ocurrió algo maravilloso. ¿Recuerdan ustedes que el velo del templo se rasgó de arriba abajo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios, donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio por el pecado. Ese velo que se rasgó de arriba abajo por obra de Dios declaraba que el camino hacia su misma presencia estaba abierto y disponible para todo aquel que viene a Él por medio de Cristo. Ya no era necesario más sacrificio. En ese momento la declaración más poderosa de la historia se hizo. El sistema de sacrificios había llegado a su fin. El acceso a la presencia de Dios ya no dependía de un sacerdote humano, de un linaje de la tribu de Leví. Ya no su registro no tenía que ser verificado. Ahora todo dependía de la sangre del Cordero. Por eso dice el versículo 12 en Hebreos capítulo 10. Escuchen cómo dice Hebreos 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Uno solo. Uno solo. Y dice que después de que lo ofreció, se sentó. Hermanos, en el templo, en el tabernáculo, no había sillas, porque los sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificios una y otra vez. La tarea no acababa. El trabajo de los sacerdotes nunca terminaba y siempre había un sacrificio más que ofrecer, pero Cristo se sentó y la obra está terminada. Ya no hay más sacrificios que realizar, ya no hay más sangre que se tenga que derramar. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿recuerdan las palabras que Él dijo al final? Consumado es. La obra está completa, todo está completo, todo está terminado. Por eso es que Hebreos dice, Él se sentó, porque ya no hay más que hacer. Ese es el contraste en Esdras 2. Los sacerdotes regresaban con toda la emoción para retornar a su ministerio de sacrificios continuos y repetitivos. Pero aquí nosotros vemos que nuestro sumo sacerdote se sienta porque la justicia de Dios ha sido satisfecha. Ya no hay más sangre de animales que derramar sobre el altar, porque el Cordero de Dios cargó con el pecado del mundo de una vez por todas. La sombra dio paso a la realidad. El rito se cumplió perfectamente por medio del Redentor. Y aquí surge la pregunta nuevamente. Si el sacrificio ya fue ofrecido y el cordero ya fue inmolado, ya fue entregado por nosotros, ahora nosotros ¿qué debemos hacer? ¿Cuál era la función entonces de los sacerdotes? Mira, la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos un real sacerdocio. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el trabajo del sacerdote finalizó, pero no el oficio, no el título. Y ahora todos nosotros, por causa de Cristo, somos sacerdotes. Todos los creyentes, todo creyente es un sacerdote, pero ya no ofrecemos un sacrificio como el que ofrecían en la antigüedad, porque no lo podríamos ofrecer. Eso sería invalidar las palabras de Jesús cuando dijo en la cruz del Calvario: consumado es, ya todo está completo. Eso sería intentar añadir a la obra del Señor. Es como cuando tú tratas por tus buenas obras de ganarte el cielo. No va a ser suficiente. Ninguna buena obra es suficiente para ganarte el cielo. Ninguna. Ahora nuestra función como sacerdotes en el nuevo pacto es diferente y es gloriosa. ¿Sabes cuál es nuestra función? Somos llamados a llevar a los pecadores al único sacrificio que ya fue ofrecido y que tiene poder para salvar. Esa es nuestra función. Pedro lo dice muy claramente: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos sacerdotes, pero ya no ofrecemos un sacrificio en el altar. Lo que tenemos que hacer es llevar a las personas al sacrificio que ya se ofreció. Tomamos la mano de las personas y las llevamos a Cristo, a esos pecadores quebrantados, perdidos, que están distantes, como lo éramos nosotros, y los conducimos a los pies de la cruz, donde la sangre del Cordero ya fue derramada. Eso es la evangelización. No es presentar un sacrificio, no es presentar reglas tampoco, es presentar a Cristo, como dice Pablo, y a este crucificado. Es lo que hacemos. En el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba un animal, lo conducía al altar, lo sacrificaba, derramaba su sangre como esa ofrenda necesaria por el pecado del pueblo, recordándoles que era la constante castigo por el pecado. Pero ahora nosotros, que somos ese real sacerdocio, no llevamos animales al sacrificio. Tomamos la mano de las personas y las llevamos a Cristo. Presentamos a Cristo. Ese es nuestro rol, ese es el sacrificio que nosotros debemos ofrecer. Nuestra labor no es sacrificar, es señalar al sacrificio. Llevamos hombres y mujeres al Cordero inmolado para que al pie de su obra terminada puedan reconciliarse con el Padre. Y ese no es un proclama en la iglesia, ni una actividad que se reserva para algunos, para aquellos que tienen como la facilidad para hablar. No, ese es el ejercicio de todo sacerdote, de cada creyente. Al salir de este lugar, tú debes decirte a ti mismo, como parte de tu identidad: yo soy un sacerdote del Señor y tengo una función que cumplir. Fui ungido y comisionado ahora por Cristo para hacerlo. Iglesia, nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos ese llamado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y así que pregúntate en esta mañana: ¿hay alguien en tu vida a quien estés llevando hoy hacia el Cordero? ¿Hay alguien en tu vida al que tú estás tomando de la mano para que pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe y reconciliarse con el Padre? ¿Hay algún familiar? ¿Hay algún compañero de tu trabajo? ¿Hay algún vecino al que tú le estás compartiendo el evangelio? Si eres un sacerdote de Dios, tu vida debe ser un puente que conecte a los perdidos con el Salvador. Así que, iglesia, déjame finalizar recordando esto. Hemos visto 3 verdades sobre la adoración. La adoración genuina al pueblo que adora a Dios requiere identidad, que Dios te conoce por tu nombre, que Dios sabe quién eres. Antes de adorar, necesitas saber quién eres delante de Dios. Así que pregúntate: ¿has puesto genuinamente tu confianza en el Señor Jesucristo? ¿Hay evidencia de eso en tu vida? Lo segundo es que la adoración requiere santidad. El pueblo que adora a Dios tiene que tener una santidad constante. No es suficiente venir aquí a este lugar el domingo y vivir el resto de la semana como si el Señor no existiera en tu vida. Nuestra vida debe glorificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras.
La adoración al domingo es la expresión de una vida que vive todos los días para Dios. Recuerden, nosotros vivimos, y esa es una frase que nosotros hemos dicho y que seguramente ustedes han escuchado en otros contextos, corandeo, siempre delante de Dios. La tercera cosa que hay que recordar es que tenemos un compromiso con nuestro Dios, un compromiso de servicio, un compromiso con la generosidad que nace de la fe. Y finalmente, todos los que hemos creído en el Señor, que adoramos al Señor, somos sacerdotes que ayudamos a otros a ir a Cristo en arrepentimiento y fe. A ir en Cristo en arrepentimiento y fe. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo en esta mañana, puedes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes confesar tu pecado y decir, Señor, yo reconozco que he vivido toda mi vida apartado de ti. Reconozco mi condición. Me arrepiento de mi pecado y creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario para limpiarme. Y dice la palabra del Señor que formarás parte del pueblo que adora verdaderamente a Dios si confiesas tus pecados y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces su sacrificio perfecto se va a aplicar a tu vida y pasarás de muerte a vida y serás, como dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia amada, yo quiero invitarles a que me acompañen a orar, que le demos toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Amado Señor y Dios, soberano Señor y Salvador, queremos darte a ti gloria, honra y alabanza en esta mañana, porque nos has permitido venir ante tu presencia para exaltarte y bendecirte, porque nos has permitido, Señor, reconocer tu grandeza y tu bondad, porque nos has permitido reconocer tu sacrificio en la cruz del Calvario, por medio del cual nos das vida y vida nueva, Señor. Y nos permites adorarte, Señor. Queremos ser ese pueblo que adora genuinamente a nuestro Dios, en un compromiso, Señor, basado en la identidad de quienes somos en Cristo, comprometidos con una santidad toda la semana, comprometidos, Señor, con adorarte en todo lo que somos, Señor, y con todo lo que tenemos, Señor, y entendiendo nuestro llamado a ser sacerdotes que guiamos a otros hacia el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por ese llamado y esa responsabilidad que nos das. Permítenos, oh Señor de gloria y majestad, obedecerte a ti y vivir para tu gloria y para tu alabanza, precioso Rey. Señor, gracias por la iglesia reunida en este lugar. Bendícenos y guárdanos, Señor, y ayúdanos, precioso Rey, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.